Sí. Sí. Claro que no me lo gusta. Iban arriba. Continuaremos en la línea de servicio al ciudadano. Eusko Legebiltzarburu Anderea eta zaudeten herri agintari, herri ordezkari guztiok, Euskal Herriko Notario elkargoaren arduradun eta kideok guztiok ere, jaun Andreok, arratsaldeon edo gabon, eta zorionak eta eskerrik asko, benetan zuen gonbidapenagatik. Eskerrik asko, Bakartxo Tejeria Legebiltzarraren presidente Anderea, Luis Ángel Garrido, Andrés Urrutia, Pedro Garrido eta Dio Granados de Asensio zuen hitzengatik baita Igoten Aretxaga mahaikidea ere. Lehen unetik bertatik nabarmendu egin zen gure hizkuntzak eta zuzenbide zibil propioak Euskal Nortasunaren oinarrizko elementu izanik, arreta merezia zutela Euskal Notariotzaren aldetik. 11 jarduera aipa nitzake, baina adibide bakarra jarriko dut. Hizkuntza eta zuzenbide zibil propioa uztartzen baititu. Termino notarialen eta Euskal Foru zuzenbide zibilaren terminoen glosarioa, euskaraz eta gaztelaniaz. Tanto la lengua como el derecho civil propio han sido merecedores de una atención especial por parte del notariado vasco por el destacado papel que juegan en las relaciones jurídicas privadas y por la relevancia de la singularidad vasca que el Estatuto de Gernika destaca. Lengua y derecho civil vasco son dos materias nucleares. También el resto de materias contenidas en el Estatuto, todas ellas indispensables para alcanzar las cotas de autogobierno pactadas y aprobadas hace casi 40 años. La reivindicación de su íntegro cumplimiento por parte del Gobierno vasco es un ejercicio de responsabilidad institucional y de respeto a la voluntad expresada democráticamente por la ciudadanía vasca. Hoy, más allá del compromiso que me consta adquirido el notariado vasco para dar respuesta a las peculiaridades de nuestra sociedad, subrayamos su papel en la garantía de la seguridad jurídica preventiva. La seguridad jurídica es clave para el desarrollo económico y social, en mayor medida en el marco global de creciente complejidad en que se desarrolla el tráfico económico y jurídico en nuestra sociedad. Procurar claridad y confianza, eliminar confusión e incertidumbre contribuye directamente al dinamismo económico de una sociedad. La seguridad, el rigor, la estabilidad son elementos que posibilitan crear un clima de confianza en la sociedad y propician un ecosistema de trabajo en el que todos los agentes pueden desempeñar su cometido de forma más eficaz. Este propósito compartido con los restantes actores jurídicos y con las instituciones públicas, unido a la leal y eficaz colaboración, nos permite avanzar en la respuesta a las demandas de la sociedad y los retos que debemos afrontar. Una vez más, auzolana en pos del bien común. Argitasuna eta konfiantza emateak, nahasmendua eta ziurgabetasuna ezabatzeak lagundu egiten dio zuzenean gizartearen bizitasun ekonomikoari. Ziurtasunak, zehaztasunak, seriotasunak, egonkortasunak konfiantza giroa sortzen laguntzen du. 10. urteurren honetan, lanean jarraitzeko eskatzen dizuegu, aurrera egiten jarraitzeko, herritarrei zerbitzu hobea emateko asmoz. Finalizo mi intervención agradeciendo su innegable aportación y destacando a las personas que hoy habéis recibido la medalla de honor, José María Arriola, Mario Martínez de Butrón, José Ignacio Uranga y Manuel López Pardiñas.
En una mirada histórica resulta de justicia mencionar también a don Florencio Cortey, vocal de la primera Comisión Jurídica Asesora de Euskadi y decano del Colegio constituido en virtud de decreto publicado en el Diario Oficial del País Vasco el 23 de noviembre de 1936 e integrado por los notarios que desempeñaban su labor el 1 de octubre en las notarías demarcadas en las de las provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Así reza el Diario Oficial. Ibilaldi laburra izan zuen aurrekari hark aipamena merezi du. Agerian jartzen du duela 80 urte baino gehiago, Euskadin funtzio notariala betetzen zuten pertsonak egitura juridiko berberean elkartzeko beharra. Este precedente pone de manifiesto que hace más de 80 años ya se constató la necesidad de aglutinar a quienes ejercían la función notarial en Euskadi bajo una misma estructura jurídica con encaje autonómico. Izan zirelako gara eta garelako izango dira. Zorionak eta eskerrik asko.